En 5 minutos empezamos, estamos dando un poquito de aire a los que llegan tarde. Vamos a comenzar con la unidad 10 y 11 en esta oportunidad, en estos días que tenemos la suerte de vernos. Y vamos a rever, si es que ustedes lo necesitan, y yo después se los voy a preguntar, los contratos de uniones transitorias. Si quieren los vamos a ver, y vamos a analizar cómo confeccionar un contrato, que es una de las preguntas de examen. Así que bueno, les doy un par de minutitos más al resto que llegue, y nada, son 16:01, así que 16:05, 16:04 comenzamos. Comenzar, primero buenas tardes, los saludo a todos, qué bueno que estamos juntos, qué bueno que nos podemos ver de nuevo. Vamos a comenzar hoy, a ver si me corto un poquito ahí, pero yo después toco y arruino la tarde. Muy bien, entonces, hoy lo que vamos a tratar de ver es los contratos de la unidad número 10 y número 11. Acuérdense, tengan abierto con tiempo, vayan abriendo el Código Civil, porque acuérdense que la clase es participativa y entonces ustedes van a ir leyendo los artículos que yo les voy a ir dando. Bien, tengan abierto, entonces vayan ahora tranquilitos, vayan buscando dentro del Código Civil y ábranlo para que lo tenemos disponible, y entonces vamos a ir viendo los artículos que yo les voy a ir pidiendo y ustedes van a ir leyendo, así lo hacemos un poco más, digamos, ágil la clase. Entonces, hoy vamos a ver algunos contratos en los cuales las dos partes deben ser empresario, ¿bien? Y en algunos contratos, uno es un consumidor y el otro es el proveedor, de lo que vimos cuando vimos las relaciones de consumo. Entonces, aún así, en algunos contratos yo les expliqué que si la empresa adquiere ese producto no para producir bienes y servicios, sino lo adquiere o lo toma en leasing, o lo toma o un servicio de factoring o un contrato bancario, pero lo usa para sí mismo y no para terceros, es decir, no para producir bienes o servicios, sino que lo usa para sí misma, ejemplo la fotocopiadora, ejemplo el escáner, ejemplo los contratos bancarios, que puede realizar de leasing, de factoring, que vamos a ver en un par de clases más, los contratos de cuenta corriente, los mutuos bancarios, etc. Todo esto ahí se ponen en la piel del consumidor, por más que tengan una estructura empresarial, que lo vamos a ver ahora, que algunos sí o sí para llevar adelante este contrato tienen que tener una estructura empresarial, porque si no de otra manera no pueden contestar y no pueden cumplir con sus obligaciones contractuales. Bien, vamos bien hasta ahí. Entonces, recuerden entonces también que en estas preguntas del examen vamos a encontrar constantemente la posición del consumidor, no solamente en las relaciones consumeriles bancarizadas, sino también en las relaciones contractuales. Es más, hasta en la compraventa existen relaciones consumeriles, siempre que la otra parte no sea un empresario, porque si es alguien que me vendió a mí, que pactamos un contrato de compraventa de un automotor, en eso no va a ir defensa al consumidor. ¿Por qué? Porque el otro no es un proveedor, es un mero contrato entre partes. Bien, sí, si fuera, por ejemplo, que ahora vamos a ver, un concesionario de automotores o un concesionario de un buffet de un servicio determinado, o la distribución, que es, digamos, los contratos de gas, los contratos de servicio de luz. Y ahí soy consumidor, y por más que yo tuviera una empresa, como yo lo que necesito es la luz para poder vivir todos los días y funcionar y llevar adelante mi actividad, entonces soy una consumidora. Y por eso se aplican el 1092
en adelante. A ver, vamos a ir anotando, de vuelta, ustedes acuérdense, yo les voy anotando todos los artículos que ustedes necesiten o que les pueda llegar a servir. ¿Vamos? Acuérdense alguno o varios, que estaría buenísimo, de que tengan ya el Código Civil abierto para que puedan ir leyendo los artículos que yo les voy diciendo. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Alguna duda? ¿Puede estar? Buenísimo. Entonces, vamos a empezar por un tema fundamental. Vamos a aprender dos cosas. Quiero, antes de comenzar con mi tema. Uno va a ser, no se preocupen, a las menos cuarto ya los dejo de torturar y de ahogarse con lo que les voy a decir. Entonces, uno, ¿quieren que veamos cómo se hace un contrato para que después lo puedan llevar adelante en el examen? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces, vamos a ir viendo. Y lo vamos a ir escribiendo. Si les interesa, bárbaro. Entonces, primero, ¿qué tengo que poner en el contrato? ¿Qué tengo que establecer? Primero, lugar y fecha de creación. Muy bien. Primero tengo que decir, bueno, yo, ¿qué puedo hacer? Acuérdense. Ojo al piojo con esto. Que ya fue en el trabajo práctico que yo lo trabajamos con el profesor. Lugar y fecha de creación. Bien. Neuquén, tanto de diciembre de... ¿Por qué? Porque el lugar de creación, acuérdense que es el lugar o de creación o de cumplimiento de las obligaciones, es el que va a determinar la jurisdicción y la competencia del juez. Entonces va a decir si va a ser competente el juez de acá de Neuquén, de Sipo o de Roca. Bien, vamos uno por ahí. Después, la descripción de los datos de las partes. Nombre, apellido, DNI, domicilio, quit, profesión, nacionalidad. Bien. Después, en el contrato, como lo vimos con el profesor, yo puedo actuar por mí o en representación de alguien. Y si actúo en representación de alguien, tengo que acreditar quién me otorgó el mandato. Acuérdense, cuando conmigo estuvimos viendo los contratos unilaterales o los contratos que parecen autocontratos, yo puedo actuar en representación de una persona jurídica o de una persona humana. Entonces, al actuar yo en representación de otro, yo tengo que acreditar el mandato conferido, que puede haber sido legal o convencional. ¿Qué quiere decir el mandato que sea legal? ¿Quién me da? ¿Quién dice que es legal, que me toca? Porque lo dijo quién. A ver, no se escuchó. Un juez, muy bien. O el Estado, porque en el caso de la quiebra, ¿quién lo pone? El representante. El juez o el Estado. ¿Y convencional quién es? Alguien que yo le otorgué mandato para que me represente. Mi abogado, mi contador, mi martillero, al cual él tiene facultad de representación suficiente como para que actúe en determinados actos jurídicos. Entonces, en este contrato, que puede ser de lo que fuere, de lo que en su momento yo establezca, puede ser de todos los contratos que hemos visto, de compraventa, de mutuo, bancario, puede ser de, no sé, se me ocurre de fianza. Entonces, establecemos lugar y fecha de creación, descripción de las partes, con todos sus datos particulares. En el caso de que alguno de ellos actúe por mandato, acredita y dice, en virtud de lo expuesto en tal escritura, por ejemplo, ¿no? Labrada por ante el escribano tal, o por sentencia
dictada en autos, y entonces acredito por qué yo estoy celebrando el contrato. Causa fin. ¿Vamos? Bueno, entonces ya tenemos lugar y fecha de creación, descripción de las partes. Después que viene el objeto. Es decir, ¿para qué nos reunimos? Era la causa fin. Y el objeto es el sentido de la prestación de este contrato. ¿Bien? Ojo, porque la pregunta esta vale bastante. Vale más del doble de cualquier pregunta normal. Es importante hacerlo, el trabajo práctico. Sigamos. El objeto es ese. ¿Cuál otro les parece? ¿Qué otro elemento podemos poner dentro del contrato? El precio. Es decir, cuál va a ser la contraprestación que tiene que realizar la contraparte. Puede ser, no sé, a veces un precio, y a veces puede ser, en el caso de, por ejemplo, la locación de obra, la locación de servicio, que lo vamos a ver ahora, que es el contrato de publicidad, uno de ellos tiene que poner el precio y el otro lo que establece es el tipo de prestación. Entonces, el objeto, el precio, la modalidad de cómo se va a llevar adelante, es decir, va a ser un contrato de ejecución continua, va a ser un contrato de ejecución única, continua, la concesión, la distribución, los contratos bancarios, en cambio de una sola vez, que es la compraventa, la prenda, la fianza, la hipoteca. En estos contratos, ¿por qué hacemos de ejecución continua uno solo? Para evitar hacer sucesivos contratos. La modalidad, cómo lo vamos a llevar adelante. Y la modalidad del precio, si va a ser un precio pagado en cuotas, o si va a ser un precio pagado de una sola vez, o de un servicio que se tiene que prestar en varias oportunidades, todos los meses, durante un plazo determinado, o para toda la vida, o como vamos a ver ahora, de acuerdo a las circunstancias y consecuencias de cada lugar en particular, de lo que esperaron las partes al suscribirlo, etc. Entonces, ya tenemos la modalidad, el objeto, el precio, las condiciones. El pacto comisorio. ¿Qué era el pacto comisorio? ¿Qué era el pacto comisorio? A ver si se acuerda alguno. ¿Qué era? Vamos, chiquis. Vamos a hacerla más participativa para que entiendan y comprendan lo que estamos hablando. ¿Qué es el pacto comisorio? Ante el incumplimiento de la contraparte, ¿yo qué tengo que hacer? Primero, antes la resolución, la revocación, la rescisión, ¿qué tengo que hacer antes? Intimar. Muy bien. Primero lo tengo que intimar al otro a cumplir. Yo puedo suspender las prestaciones hasta que el otro cumpla, es cierto, pero tengo que razonablemente que el otro no va a poder cumplir también. Suspender también. Pero yo primero tengo que intimarlo al otro, decirle, mira, cumplí, entregá, callate, no hagas. Yo primero te tengo que intimar. A pesar que la mora, ¿cómo es? La mora, según el Código Civil, ¿la mora cómo es? La mora, ¿cómo se produce? De forma... ¿Cómo se produce la mora? De forma... Inmediata. Muy bien, de forma automática. Perfecto, muy bien. ¿Qué quiere decir? Que yo no necesito decirle a usted, mire señor, el contrato, usted debía entregar el automotor el día 16 y no. ¿Por qué? Porque opera de pleno derecho. El 16, hoy es 2, se pasaron 16 días, ya está. No te tengo que intimar a vos a cumplir. Usted sabe que eso Profe, lo tiene que cumplir en legal tiempo y forma. ¿Comprendemos? profe, Entonces, debo establecer el pacto comisorio, es decir, la mora se produce de forma automática, pero se establece un plazo también de intimación al otro a cumplir. Entonces, ya veamos entonces el objeto, el precio, la modalidad, las condiciones, el pacto comisorio, la forma de la mora, cómo se van a interpretar las cláusulas.
como ya lo vimos antes, se interpretan de acuerdo a lo que las partes quisieron para el contrato, de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la gramática, de acuerdo a la interpretación del lugar, bla, 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 bla. Se establecen las pautas de interpretación que en el caso de que no se interpretara correctamente, bueno, de última le tocará al juez tratar de interpretar qué quisieron decir las partes y qué causa fin las motivó a firmar. La mora, la mora automática. La mora automática es, usted debía cumplir con la cuota los 16, hoy ya es 2, yo no tengo que decirle que el 16 operó la mora y que del 16 usted me debe intereses sobre el capital. Se produjo y se produjo, desde el 16 se prendió la lucecita. Eso quiere decir la mora automática, ¿comprenden? ¿Entienden? ¿Comprenden qué quiere decir la mora automática? El 15 yo tenía que pagar, el 16 no pagó, empezó ya a correr el relojito de la mora, de los intereses. No necesité ponerlo en situación de deudor. Eso quiere decir la mora automática. De todas maneras, aún así, siempre en los contratos se establece la forma que yo tengo que notificarlo. Muy bien, entonces, la modalidad quiere decir, se entregarán todos los meses 14.200 kilowatts que necesita la fábrica para funcionar. O, ya saben ustedes, o determinable, es decir, de acuerdo a la fábrica que yo tengo, normalmente se necesitan 14.000 kilovatios. Si me das menos, yo no puedo producir nada. ¿Comprendemos? Entonces, eso quiere decir determinable, de acuerdo a las condiciones o a las circunstancias de cómo se maneja un lugar, una empresa, etc. Podrían ser servicios médicos, eso es de suministro, que ya lo vamos a ver, no hay 1000. Entonces, terminamos, interpretamos, cómo lo tenemos que entregar, etc. Bueno, ¿qué es? En el caso también, en el caso de que alguna de las partes padeciera una incapacidad sobreviniente, o falleciera, o entrara en quiebra, o se dictara su concurso preventivo, deberá notificar a la contraparte, esa es otra cláusula también, notificar que ha ingresado en cesación de pagos o en imposibilidad de cumplir en tiempo y forma el convenio, el pacto, el contrato. Se establece la jurisdicción. ¿Qué quiere decir? Que de ahora en más, ¿quién va a estar? El juez de Neuquén, el juez de Roca. Si nosotros vivimos acá, la jurisdicción se establece acá. Obviamente en los grandes contratos, digamos, donde está la Nación Argentina, a veces se establece otra jurisdicción que puede ser un árbitro, un mediador. Pero en este caso, especialmente en los contratos de consumo, la jurisdicción va a ser la del domicilio del consumidor. Porque imagínense, si yo voy y pido un crédito en Credi, ¿no es cierto? En Fina, en Credi, en Preven, no sé qué. Y yo me atraso, no cumplo en tiempo y forma el contrato de fianza que hice, me ejecutan los pagarés derivados del contrato de consumo o derivados del contrato de compraventa, y ellos lo ejecutan, lo tienen que ejecutar en mi domicilio para poderme defender y para poder decir que yo no debo 17 cuotas, sino que debo 5 nada más. ¿Por qué? Imagínense, si le ponen en el contrato, en el mutuo bancario, el mutuo, acuérdense, el mutuo es el préstamo de dinero. Eso es un mutuo, el préstamo de dinero por un precio determinado. Entonces, yo tengo que tener el domicilio como consumidor en Neuquén para que sean los menos gastos posibles para defenderme dentro del proceso. ¿Bien? Para eso es. Para que yo pueda acceder a la debida defensa. A ver, ahí lo escribo como si estuviera en castellano. De la debida defensa de mis derechos como consumidora. ¿Vamos? Sigamos entonces. Ponemos todas las cosas que yo le dije,
ponemos la jurisdicción y el final, y todas las notificaciones serán remitidas a los domicilios anteriormente denunciados. ¿Qué quiere decir? Que si yo, como en todos los contratos bancarios, en la tarjeta de crédito, etc., o los contratos bancarios yo no denuncio el nuevo domicilio, obviamente la entidad financiera me va a seguir notificando e intimando y va a correr y surtir efecto al domicilio que yo denuncié en su momento. ¿Vamos? Porque yo que tenía como obligación denunciar la modificación de mi domicilio. Entonces, sigamos. Terminamos y ponemos, y se entregan tantos ejemplares. Acuérdense, en la escritura pública se entregaban uno por cada una de las partes, uno por uno por cada de las partes, y en los contratos privados, con que se entregue uno a la parte, al tradens y uno al accipiens, con eso estamos suficientes. Tradens y accipiens. ¿Quién es el tradens? Recordemos, ¿quién es el tradens? El tradens es quién, él. En una compraventa, ¿el tradens quién es? A ver, los escucho. ¿Quién es el tradens? En una compraventa, ¿quién es el tradens? A ver, no tengan miedo de confundirse. No hay problema. Es preferible confundirse hoy y que lo aclaremos, bueno, o en la clase de consultas del doctor, que va a dar Jorge y no yo. Muy bien, muy bien. El tradens es el vendedor, el concesionario, el que tiene la posición dominante. Exactamente. En cambio, el accipiens es el que accede a la cosa, es decir, el comprador. Acuérdense que en las preguntas del examen se pone tradens y accipiens. Y con esto terminamos. O sea, hoy les he explicado cómo se hace, cómo se confecciona, cómo se integran las cláusulas del contrato que van a tener dentro del examen. Y que han visto que hicimos con el doctor en una de las preguntas del trabajo práctico de la unidad 6 y 7. Entonces, hoy, bueno, muy bien, ahora ya que recogimos toda esta información y la blanqueamos, entonces lo que vamos a empezar a hablar es de los contratos en particular. Primero, antes que todo, vamos a hablar del contrato de publicidad. ¿Bien? Y vamos a ir viendo todos los artículos del Código Civil que nos pueden llegar a interesar para que ustedes lo vayan leyendo y explicando, para que no vean que la profe dice cualquier pavada de la nada. El contrato de publicidad es todo aquel que tiene por objeto la realización de un acto de publicidad. Ahí está. Y vamos a acordarnos con consumidor, porque esto está íntimamente unida a la publicidad con consumidor, y después ustedes me van a decir todos los derechos que no pueden ser afectados, que ya lo habíamos visto en los contratos en general. ¿Qué es? Es un contrato bilateral, pero que tiene tres partes. En realidad no son solamente dos, sino que son tres. Hay dos partes y obligada con contraprestaciones recíprocas. Es oneroso porque hay un precio que yo tengo que pagar para que el publicista lleve adelante lo que yo le pido. Es conmutativo, ¿qué quiere decir? Que tenemos los dos contraprestaciones equivalentes, no es que solamente soy yo. Puede ser formal o no, normalmente se hace formal, se pueden imaginar, porque si no, ¿de qué cumpliríamos o cómo estaríamos determinando las obligaciones, ¿no es cierto? Y es un intuitu personae. ¿Qué quiere decir intuitu personae? A ver si alguno lo sabe. ¿Qué quiere decir? ¿Que se hace Pero por tiene qué? que realizar uno mismo. ¿Pero por qué se hace? ¿Por qué? ¿Por qué mío? ¿Por mis? Contrata conmigo, es intuitu personae porque por mí, ¿qué? ¿Por mis? ¿Por mis ¿Cualidades qué? o
por mis características. habilidades, muy bien, por mis cualidades. Eso quiere decir intuito personal, que se hace por mis habilidades particulares. En la empresa de publicidad, yo no voy a Pepito y voy a, no sé, no se me ocurre quién, porque yo sé que ese, de acuerdo a sus habilidades, sus capacidades, su motivación, su creatividad, ese contrato va a ser mejor realizado. También es un contrato típico, aun cuando esté innominado. ¿Qué quiere decir innominado? Que no está como... ¿Qué quiere decir innominado? Que no está previsto por la ley. Y es un contrato de colaboración. ¿Por qué? Porque hay una colaboración, aún de manera independiente, pero colaboramos y cooperamos mutuamente, tanto la empresa como yo, que soy el Accipiens, en manifestarle cuáles son las formalidades, cuál es el mensaje que yo quiero dar, cuáles son las cualidades de lo que yo estoy publicitando. Entonces acá tenemos varios sujetos intervinientes. Por un lado está yo, acá, ¿no es cierto? Que soy el anunciante. Digamos, lo que recordamos de empresa, por ejemplo, marca, ¿no? Que soy la titular, no se dice dueño, se dice el titular de la marca, entonces soy el anunciante. ¿Eh? Y soy el accipiens en este caso, que soy quien requiere los servicios a los fines de publicitar, de llevar adelante el conocimiento de la marca de la cual soy titular, recordar empresa. Después está la agencia de publicidad, por el otro lado, que eso puede ser una persona humana o una persona física que se dedica en forma organizada, en forma profesional, a crear, a generar, a promover publicidad por cuenta de un anunciante. Y la tercera pata es el titular del medio de comunicación, es decir, el titular del órgano publicitario, la revista, la página de internet, el cine donde se publica, ¿entienden? Radio, televisión, como se llame. Es decir, el medio a través del cual el mensaje se va a concretar. ¿Qué tengo que otorgar yo? Consentimiento. Entonces, yo tengo que otorgarle el consentimiento al mensaje y a la forma que se va a llevar adelante. Mis obligaciones, ¿cuáles son? Yo abonar el precio en tiempo y forma, es decir, el anunciante, los elementos que pueden llegar a tener, que son elementos, frases, imágenes, películas, objetos, marca, figura, enseña, marca, todos los elementos que conforman la cuestión publicitaria, la materia del arte, intelectual, todo esto inseparable al contrato de publicidad. Se debe especificar la propiedad de quién tiene el registro de esa marca, ¿no? Que yo pueda utilizarla y que pueda ser utilizada en los medios públicos sin tener problemas. Por ejemplo, ¿qué frase? A ver, por ejemplo, vamos a hacer una cosa así más rápida. ¿Qué frase de Moria Kazan o de Karina Jelinek conocen ustedes? De Moria Kazan y de Karina Jelinek. ¿Qué frases conocen ustedes? Vamos, chicos, ¿qué frase de ellas dos, de estas dos Lo dejo a tu célebres criterio. filósofas? Lo dejo a tu criterio. Aunque no lo puedan creer y tengan ganas de matarse después de estudiar terriblemente en la facultad todos los días, y quieran matarse como me quiero matar yo, todos los días también, lo dejo a tu criterio. Es una frase que registró ¿dónde? ¿Dónde la registró? A ver si me acuerdo. ¿Dónde registré mi frase? En el INPI, muy bien, porque es el Registro Nacional de la Propiedad Intelectual. Y aunque no lo puedan creer, eso es propiedad intelectual, salida de esa cabecita. Y de Moria, ¿qué otra frase conocen? A ver, de Moria Kazan. La más común.
de Moria Kazan, ¿qué frases conocen? A ver. Si querés llorar, llorá. Muy bien, muy bien. Yo, si querés llorar, llorá. ¿Puedo pedirle a, a un textil que me haga 14.000 remeras que digan si querés llorar, llorá? ¿Y poner otro logo? ¿Puedo hacer eso? Sin pagar. Estamos hablando, mirá, me gustó este coso, ¿no? Hacer la remera, poner si querés llorar, llorar. O poner lo dejo a tu criterio. O poner en Estados Unidos aprendieron ya a hablar en inglés, como dice Karina, Olga. ¿Yo puedo poner eso en una remera? Exactamente. En el contrato de publicidad, como hay un registro previo de lo que se va a publicar, que era la marca, lo que vimos antes, la marca, las enseñas, los modelos, como eso ya está registrado y eso produce un beneficio económico determinado, no lo puede usar. Y eso es lo que hablamos en el contrato de publicidad. Usted debe abonar los derechos de autor y decir, bueno, si de ahora en más lo puede usar. Por eso se habla tanto del registro. ¿Bien? Entonces, ¿cuánto dura este contrato? El contrato es lo que las partes establezcan, lo que las partes digan que este contrato va a ser llevado adelante y en la forma, en el horario, en el programa o el día que ya se hubieran pactado y el anunciante hubiera manifestado que estaba de acuerdo, es decir, el consentimiento, que es lo que yo les decía antes. Y sobre todo a partir del principio de buena fe. ¿Por qué? La obra se tiene que ejecutar. Alguien que me lea, por favor, el 1256, inciso C en adelante. A ver, 1256. A ver, ¿de qué habla? ¿De qué habla el 1256? Por favor, alguien que lo lea. ¿Por qué? Porque el contrato de publicidad está establecido como locación de obra. ¿Alguno que me lea el 1256, por favor? Que esté vivo todavía. Inciso C, profe. El 1256, muy bien. ¿De qué contrato estamos hablando? Del contrato de Obra y servicios. locación. Exactamente, locación de obra. Muy bien. Entonces, ¿qué dice el 1256, inciso C? Proveer los materiales adecuados que son necesarios para la ejecución de la obra o del servicio, excepto que algo distinto se haya pactado o resulte de los usos. Muy bien. Entonces, como ven, al contrato de publicidad se le aplican los elementos del contrato de locación de obra. Yo lo que necesito es que vos prestes en determinada forma y tiempo y de acuerdo a las pautas que yo te voy a dar, que publicites esta marca, que yo o soy la titular o soy la que lo loca o que me han cedido los derechos. ¿Vamos? ¿Cuál es la palabra que dice en el inciso E? Hay una palabra fundamental que siempre nos acordamos. Léalo, por favor, el inciso E, Eduardo. ¿Cuál es la palabra que siempre buscamos? A ver si lo ven. ¿Cuál es la palabra fundamental para recordar? Léalo el inciso E, a ver, por favor. Muy bien, perfecto, razonablemente. Lea, por favor, el inciso E. Léalo, por favor, de vuelta el inciso. Ejecutar la obra o el servicio en el tiempo convenido o, en su defecto, en el que razonablemente corresponda según su índole. Muy bien.
Entonces, las obligaciones, y ahora vamos a ver para cada uno, son cumplir en tiempo y forma o razonablemente. ¿Se acuerdan que antes ya habíamos visto muchas veces esta? ¿Qué quiere decir razonablemente? Y de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a la intención de las partes, de acuerdo a las circunstancias exteriores, de acuerdo a la voluntad de los terceros, de acuerdo a las manifestaciones que hubieran hecho en mail, personalmente, depósitos que hubieran hecho en bancos. ¿Comprenden? Entonces ahí están viendo. Por eso tardamos en analizar cada contrato, y yo como publicidad no es un contrato innominado, por eso me parece interesante verlo. Ahora después no, vamos a empezar con 4 contratos juntos hasta 6 menos cuarto, que es agencia, concesión, distribución y suministro. Vamos a ver 4 contratos en una hora, pero quería que este, que no está nominado, lo viéramos entre nosotros. Entonces, si no firmamos nada, lo que vale es el 1019. ¿Qué dice el 1019, por favor? ¿Qué dice el artículo 1019 del Código Civil? ¿Qué dice el 1019? Medios de prueba. Los contratos pueden ser probados por todos los medios aptos para llegar a una razonable convicción según las reglas de la sana crítica y con arreglo a lo que disponen las leyes procesales, excepto disposición legal que establezca un medio especial. Muy bien. Entonces, si no firmamos nada, que es muy raro, lo vamos a estar de acuerdo al 1019. El 1256, inciso A, es el que establece. El 12 habla sobre las reglas del arte, del uso, de la costumbre. El anunciante, que soy yo, ¿qué obligaciones tengo? De pagar el precio en la forma convenida, a supervisar el mensaje, a determinar cuáles van a ser las reglas del arte, a proveer los elementos para llevar adelante, es decir, tener el registro o de la marca o del servicio, de la forma para llevarlo adelante. Yo tengo que responder ante la autoridad por el contenido del mensaje, es decir, yo le dije que era titular del registro de una marca y no lo era. Tengo que entregarle todos los elementos necesarios, las marcas, las formas, para que el anunciante pueda llevar adelante la publicidad que yo quiero. Después la empresa de publicidad, que tiene deber de mantener asesoramiento, el deber de ¿qué? Algo que se tiene que callar la boca, ¿cómo se llama? El deber confidencialidad. Muy bien, perfecto. ¿Qué otro deber más? De ejecutar la obra publicitaria como yo le dije, y en el plazo que yo le dije, de mantener contacto constante, de mantener comunicación, de respetar las pautas de lo que yo le dije, de respetar el derecho de control, y nos vamos a acordar de un elemento fundamental, la publicidad. ¿Cómo debe ser? ¿Qué decía el 1101? Vamos a leerlo de vuelta. ¿Cómo era el 1101? A ver. Esto es re pregunta de examen. Ya la hice, pero... Porque ya la hice, ahora voy por el recuperatorio. Pero, ¿qué dice el 1101? ¿Qué dice el 1101, chicos? ¿1201, profe? El 1101, ese ya lo vimos antes, con todos los elementos de la marca, la patente. Entonces, la publicidad, ¿qué dice el 1101? No puede ser como. Está prohibida toda publicidad que contenga indicaciones falsas o de tal naturaleza que induzcan o puedan inducir a error al consumidor cuando recalcan sobre elementos esenciales del producto o servicio. Es el inciso A. Muy bien.
¿Sí? B. Sigamos. Efectúe comparaciones de bienes o servicios cuando sean de naturaleza tal que conduzcan a error al consumidor. C. Sea abusiva, discriminatoria o induzca al consumidor a comportarse de forma perjudicial o peligrosa para su salud o seguridad. Muy bien. Entonces, la publicidad no puede ser ilícita, engañosa, comparativa, desleal, ir en contra de la dignidad humana. ¿Qué otra cosa más? No puede ir en contra de qué? De la moral y las buenas costumbres. ¿De qué más? De las circunstancias reinantes en un espacio geográfico determinado. No puedo ir en contra de la dignidad humana. Yo no puedo publicitar que se venda un riñón, porque la venta de los órganos está prohibida y yo no puedo promover la prostitución, no puedo promover la pornografía, la pedofilia, aun cuando esté, digamos, sublimada bajo otro aspecto y no se haya entendido que yo quería vender bombachas y no bombachas de nena promocionando cuestiones pedófilas. ¿Comprenden a lo que yo voy? La publicidad no puede ser comparativa, no puede ser engañosa, no puede esconderse bajo otro aspecto, no puede haber otra cosa que me había olvidado. La publicidad no puede ser subliminal, es decir, ¿qué quiere decir subliminal? A ver, ¿qué les parece que es subliminal? ¿Qué quiere decir subliminal? Que tiene un mensaje oculto. Exactamente. Entonces, si yo vendo bombachas y corpiños y pongo nenas o adolescentes, el mensaje subliminal es, ¿cuál les parece a ustedes? ¿Estoy vendiendo bombacha y corpiño? ¿Qué les parece a ustedes? Los escucho, ¿eh? Y no tiene contenido de pedofilia. Bueno, exactamente. Entonces hay cosas que no pueden ser, pero bajo ningún aspecto, ¿me entienden? Bajo ningún aspecto se puede llevar adelante. Nada, imposible. ¿Por qué? Porque hay un mensaje subliminal por atrás, en el cual el tipo, de acuerdo a su saber y entender, sabe bien que eso está mal y que eso no puede ser, y que hay un mensaje subliminal por atrás. Con los menores, que ustedes ya saben que los menores es el sujeto de especial tutela, de preferente tutela. Entonces eso no se puede hacer, por más que pongan cualquier cosa, no se puede hacer ni punto final. Y ya está, chao. Entonces, ya vimos el contrato de publicidad, muy bien, que se asemeja al contrato de locación de obra. Entonces, ahora vamos a pasar a los contratos, en los cuales hay dos partes, y ¿qué tienen por efecto estos contratos? ¿Qué fin tienen? ¿Por qué? Exacto, que tengan mensajes ocultos. También, muy bien, muy bien. Entonces, ahora vamos a hablar de suministro, agencia, concesión y concesión y distribución. Vamos a hablar de estos cuatro contratos y tenemos una horita, así que para terminar de ahogarlos. Y después, ¿ustedes entendieron algo de las UT, de la Unión Transitoria y de las personas que se reúnen para colaborar entre ellas? ¿Entendieron algo? ¿Les quedó una duda? ¿Quieren que la clase que viene, como hicimos los del contrato, o que les quedó bien claro eso? A mí no me quedó tan claro. ¿Eh? No me quedó tan claro a mí. Pasa que son 4 Bueno, y es complicado. muy bien. Entonces lo que vamos a hacer es, hoy vamos a terminar de ver estos 4 contratos. La clase que viene vamos a empezar con Factoring, Underwriting y Franchising, que es la franquicia, y ver un poquito de las 3. Entonces vamos a tratar de hacer un cuadro
mental, sinóptico, y entonces vamos a ir viendo cómo podemos ir poniendo sí, no, para que a ustedes les sea más fácil, ¿bien? Y empezamos con bancario, porque es mucho. Entonces, ¿de qué se trata el contrato estimatorio? Muy bien. Vamos a ver al contrato estimatorio. Son 5 que tenemos que ver en una hora, despacito, pero los vamos a ir viendo. Entonces, ¿qué es el contrato estimatorio? ¿De qué se trata? Porque el contrato estimatorio no está en el Código Civil, ¿bien? No está previsto, y algunos lo entienden como si fuera la consignación, que no lo es. Está mal, como casi todo el Código Civil, y tendría que haber sido tratado de forma diferente. ¿Qué quiero en el contrato estimatorio? El contrato estimatorio no es el de consignación. ¿Por qué? Porque yo en el contrato estimatorio hay un tradens y un accipiens. El tradens hace la tradición de determinados bienes al accipiens, y el accipiens los tiene en su poder. ¿Y qué se estima? Se estima tanto el precio de lo que va a pagar como de la cantidad que le va a devolver. ¿A partir de qué? ¿De qué se estima el precio? Puede ser acordado entre las partes, se estima al momento de contratar o al momento de restituir. Entonces, ¿qué tenemos? Tanto el precio como la cantidad de cosas que se van a restituir por el contrato estimatorio. Esos elementos usted los puede devolver todos, puede devolver parte. ¿Por qué? Porque como las dos partes son empresarios, en realidad usted hace la tradición de cosas al accipiens. El accipiens lo que puede, lo vende. Y lo que no, se lo devuelve en un plazo determinado, y puede cobrar el precio, en realidad lo puede cobrar el precio que quiera. Esa es la liberalidad. ¿Por qué? Porque como no hay una superioridad comercial, hay una determinada independencia por parte del accipiens, el tipo lo va a vender al precio que quiera. Entonces, si es un empresario, sí, porque no es para su propio consumo, y sí, no es para su propio consumo. Normalmente el contrato estimatorio es para la distribución de periódicos, de revistas, automotores, joyas, etcétera. Antes se decía estimatorio para todo, para consignación, para todo, pero no son lo mismo. El plazo que está establecido no puede disponer de las cosas, que soy yo la tradens, hasta que no me sean restituidos. Si no me las restituyen, como en el 886, en legal tiempo y forma, me tendrá que pagar el precio. ¿Cuál precio? El convenido. No se haya abonado, mientras que no se haya abonado el precio de las cosas, no son propiedades del accipiens, siguen siendo de propiedad mía. Entonces los acreedores no pueden embargarle al accipient esos bienes, porque todavía no son tuyos. Todavía son míos. Y acá les doy los artículos, el 242 y el 743. ¿Por qué me lo tenés que devolver si no los vas a usar? Entonces nunca fueron tuyos. Porque si fueran tuyos, ¿qué contrato hubiéramos hecho? El contrato de... Los escucho. ¿Qué contrato hubiéramos hecho si fueran tuyos? Muy bien, el contrato de compraventa, exactamente. Aprovechen y participen, porque esto todo les va a servir, así como le estoy hablando yo, es cuando les tomo examen. Y entonces tienen que saber compararlos. Yo les recomiendo que se hagan un cuadrito, ¿no? Un cuadrito, y entonces en esta parte ponen parte, forma, finalización, y acá en esta parte ponen, en esta, ¿no? En esta parte del cuadrito van poniendo compraventa, prenda, fianza. Y van poniendo sí, no, que es el contrato, como vamos a ver ahora, que les conviene hacerlo. Entonces, estimatorio, estimo precio, estimo cantidad, el precio mío de reventa será el que yo decida, no existe una dependencia
ni jurídica, ni contable, ni nada, porque yo hago lo que quiero, no hay un control. Es decir, es el contrato más sencillo, más soft que hay. Algunos lo podrían ver dentro del 1344 también, dentro del 1344. Pero ojo, porque no es lo mismo que la consignación. Entonces, muy bien. Entonces, disculpen. Entonces, ahora vamos vamos a ver, ya vimos el contrato más soft, que es el contrato estimatorio. Y vamos a ir viendo digamos, en importancia, cómo se va, necesitando que las dos partes sean empresarios, cuánta más independencia jurídica y cuánta más independencia en la publicidad, en las marcas, etcétera, vamos haciendo uno y otro. El más suave, digamos, en el cual es un contrato básico, es el estimatorio. Después, ¿cuál contrato sigue? Es decir, ahora seguimos con el contrato de agencia. El contrato de agencia, quiero que lo abran por favor, es el artículo 1479. Como verán a la profe, alguna cosita todavía le gusta con el papel. Es de la vieja guardia, la DOC. Porque considero que el Código Civil igual es de lo peor, pero bueno. Vamos, ¿qué dice el 1479? ¿Qué es la consignación? ¿Qué es la consignación? A ver. Perdón, no es el 1479 de la agencia, nada que ver. El 1479, vamos, de vuelta. Se me confundió. 1479, agencia. ¿Qué es la agencia? 1479, vamos. ¿Qué es la agencia? ¿Qué es la agencia? A ver, ahí lo busco en el Código Civil. ¿Qué es el 1479? Uno que lo lea, por favor. ¿Lo leo, profe? Perfecto. Hay contrato de agencia cuando una parte denominada agente se obliga a promover negocios por cuenta de denominada preponente o empresario, de manera Vamos. estable, Entonces, continua. ojo, entonces volvamos. Hay dos partes y una de ellas, ¿cómo actúa? Por cuenta y por cuenta de otra y a nombre, por cuenta y nombre de otro. ¿Vamos? ¿Y qué hace? ¿Cuál es su obligación principal? Dos palabras nada más. ¿Cuál es? Promover Promover negocios. negocios. Muy bien. De ese artículo lo que más me importa es promueve negocios. Digamos, ¿defino negocios o promuevo negocios? Promuevo. Ah, ¿y qué significa promuevo? Discúlpeme un minuto. ¿Hola?
Discúlpenme, me estaba llamando el médico porque no estoy bien de salud. Para mañana atenderme, discúlpenme. Entonces, hay una parte en el contrato de agencia, acuérdense, primero empezamos estimatorio, ahora ya vamos aumentando, ¿no? La obligación entre una parte y la otra. En la agencia, yo me obligo solo a promover negocios. Y si el negocio no se da, ¿cobro o no la comisión? ¿Qué les parece? Sí, Pero ¿qué tiene que darse para que yo cobre la comisión? Que no sea la causa como. Que la causa como. No me sea como imputable. Es decir, exactamente, imputable se dice. Yo promoví un negocio, no lo tengo que cerrar. Y si no se cierra, no tiene que ser por culpa mía, por mi responsabilidad, por imputable a mis actos, sino que debe ser de acuerdo a que ustedes nos arreglaron con el precio, con la modalidad, con las condiciones. Entonces, sigamos leyendo trepata. Entonces, promuevo negocio, ojo, por cuenta y orden de un tercero. ¿Cómo? ¿De qué manera? estable, continuada e independiente. Muy bien, o sea que es un contrato de ejecución Continuada. un contrato de ejecución muy Continuada. continua, muy bien. Y no hay qué cosa acá, no hay, ¿qué dice ahí? No hay Relación relación laboral. laboral. Muy bien. Entonces son dos empresarios. ¿Qué agencia conocen ustedes? A ver. ¿Qué agencia conocen De ustedes? turismo, de agencias de viaje. Muy bien. En la agencia de turismo, ¿yo soy la que lo lleva en mi avión particular? No, de ninguna manera. Yo los uno a ustedes para que vayan en forma personal y tomen un avión y vayan al hotel de otro y vayan en el avión de otro. ¿Me comprenden? Yo lo que hago es acercar a las partes y nada más. Yo no soy un representante del empresario, no lo soy meramente un agente. Y el agente, ¿asumo o no el riesgo de las operaciones? Sí, ¿Asumo o no el riesgo de las operaciones? ¿Sí o porque no? son independientes. Por eso, ¿asumo? No, no, Si se cortan los aviones, ¿yo me tengo que hacer cargo como empresa de turismo? no, profe. Exactamente, muy bien. El agente no asume el riesgo de las operaciones. Es así. Y no me puedo garantizar, no voy a garantizarme la cobranza del comprador. No lo voy a hacer, sino hasta el importe que, ¿qué dice el 1482? Sino hasta qué importe. Hasta el importe de la comisión que se le puede haber adelantado o cobrado en virtud de la operación concluida por el principal. Muy bien, listo, yo llegué hasta acá. Y más que eso no voy a hacer. Suficiente. Si la gente viene a patalear, ¿qué dice el 1483 inciso E? ¿Qué dice? Todos los reclamos y todos los que vienen a decir y que esto es una porquería o que viajé mal, ¿tengo que recibirlos o no? ¿Qué dice el 1483? Los recibimos ¿Sí en o nombre no? del empresario. Por eso, ¿tengo obligación de recibir el pataleo de todos los que viajaron y se descompusieron, sí o no? ¿Puedo o debo recibir? ¿Qué dice el 1483, inciso E? ¿Qué dice? ¿Sí o no?
Y debo recibirlas. Dice que son Ahí obligaciones. está. Muy bien, entonces es una obligación de la gente de recibir todos los reclamos. Otro elemento. No es necesario que tenga o no una organización empresarial, como les dije antes. Ahora vamos a pasar a los otros contratos que sí la tengo que tener. No soy garante de la cobranza, es decir, no soy garante de la responsabilidad patrimonial de los que contratan. Solo promuevo negocios, no tengo obligación necesariamente de asumir la obligación. Puedo, ¿sí?, de concretarlo, puedo asumirlo, puede ser que sea el 1483 o no. Y me dan un elemento que vamos a empezar a estudiar ahora, que es la exclusividad. Uy, no, ¿qué puse? La exclusividad. La exclusividad puede ser geográfica, por la clientela o por la mercadería. ¿Bien? Es decir, usted solo va a actuar en este lugar y nadie más que usted va a ser el que va a actuar. ¿Vamos? Entonces, ¿qué dice el 320 y el 1483? El 320 y el 1483. ¿Qué hacemos con la contabilidad del 320? ¿Qué hacemos con la contabilidad? Tengo que tener contabilidad, ¿de qué manera? ¿Cómo la debo llevar? ¿Qué dice, chicos? El 1483. ¿Cómo debo llevar la contabilidad? Con el 320. ¿Cómo es? Vamos. ¿En forma independiente? Muy bien, para cada empresario por cuya cuenta actúe. ¿Por qué? Porque la agencia no es exclusiva, puede pactarse o no. Así que yo puedo ser agente inmobiliario, un agente de seguros, y tener muchos seguros a los cuales represento. ¿Qué tiene que hacer el empresario y ponerme a disposición con suficiente antelación? Dice el 1484. Yo vengo de un día para el otro y digo, bueno, sí, yo soy el agente. ¿Qué me tiene que dar el empresario? Muestras, catálogos, tarifas y demás elementos del Muy que se bien, dé cuenta y muy sean bien. O sea, necesarios para el mismo. entonces hay cierta colaboración y cierta cooperación que tenemos que tener entre los dos. ¿Y qué cobro yo? Una, Remuneración, que se llama como acá, una. comisión, Muy bien, esa es la palabra. Cobro una comisión. ¿Desde cuándo surge? Dice el 1486. ¿Desde qué? ¿Desde qué momento? ¿Desde cuándo me tienen que pagar la comisión? Desde... Vamos, chicos, léanlo. ¿Desde cuándo me tienen que pagar? Desde la conclusión del contrato con el tercero. Me tienen que pagar la comisión. Si no se hubiera llevado adelante por causas que no son imputables a mí, igual lo tengo que cobrar. Y se celebra por tiempo indeterminado, que es el 1491, y como, de acuerdo al 1492, ahora sí quiero que me lo lean. Si van a rescindir este contrato, ¿qué dice el 1492? ¿Qué me tienen que pagar? ¿Qué dice el 1492? A ver, ¿qué dice el 1492? A ver, esperen. Ahí está. Léalo, por favor, ya está, ya se lo di. En los Sí, contratos de agencia por tiempo indeterminado, cualquiera de las partes puede ponerle fin con un preaviso.
O sea, volvemos a qué? Al pacto comisorio. Tengo que avisarle que voy a resolver el contrato. Voy a liquidar el contrato. ¿Y qué tengo que indemnizar al otro? ¿Sí? ¿Con cuánto Di- tiempo? em, ¿Con cuánto tiempo le tengo que avisar? Un mes por cada año de vigencia del contrato. Muy bien. Entonces, un mes por cada año, tranquilamente lo puedo hacer. Y si yo no le hago, no le mando la carta documento y se los mando de un día para el otro, la omisión del preaviso, yo no le mando el preaviso, ¿cuánto me puede reclamar el agente? ¿Cuánto me puede reclamar el agente? A ver. Si yo le aviso de un día para el otro, bueno, mirá, hasta acá llegamos, no molestar más. ¿Qué dice el 1498? Perdón. Otorga a la otra parte derecho a la indemnización por las ganancias dejadas de percibir en el periodo. Perfecto. O sea, si yo le aviso con tiempo, tiene que ser con un mes por cada año. Y si no le aviso con tiempo, le pago las ganancias que él hubiera tenido en expectativa, que se llama la compensación por clientela, ¿no es cierto? Pero hay veces en las cuales no le voy a pagar por clientela. ¿Por qué? ¿Qué dice ahí? No hay derecho a compensación, sí, ¿qué pasa? si el empresario pone fin al contrato por incumplimiento del agente, Sí. Que usted es imputable porque usted no se portó bien. ¿Qué más? el agente ¿Qué pone fin más? al contrato a menos que la terminación esté justificada por incumplimiento del empresario o por la edad, invalidez o enfermedad del agente. No permiten exigir razonablemente la continuidad de sus actividades. Esta facultad puede ser ejercida por ambas partes. Muy bien. Entonces la diferencia que ven entre el agente y el viajante de comercio es que el agente es independiente, en cambio el viajante de comercio tiene su estatuto y tiene, puede ser un contrato de trabajo, que es la 2744, y el régimen específico, la 14546. Entonces, él es un promotor de negocios, es independiente, es autónomo, no hay relaciones laborales, no hay, hay una estabilidad, la cual el trabajador no la tiene porque mañana lo despiden y punto final. ¿Comprenden de qué se trata el contrato de agencia? Bien. Ahora vamos a hablar del contrato vamos en aumento. Ahora vamos a hablar del contrato de agencia. Hay exclusiones, como lo que vimos recién, entonces ahora vamos a ir eh, al contrato de... vamos a ir terminamos con el contrato de agencia, con sus exclusividades por la zona, etcétera. La remuneración, acuérdense que es la comisión, si termina con causa o sin causa, y la compensación por clientela. Muy bien. Entonces ahora vamos a hablar del contrato de concesión y de distribución. El contrato, ustedes como sabrán, el contrato de distribución no está previsto dentro del Código Civil. Entonces sería el contrato de distribución, hay una representación, actúa por cuenta propia, también hay un vínculo comparativo, ahora les voy a dar un cuadro, y de vuelta la ganancia es el margen entre la compra y la venta. Algunos consideran que el contrato de concesión es el género y el contrato de distribución sería, digamos, la especie. ¿Cuáles artículos estamos hablando? En el contrato de concesión, abran por favor el 1511. A ver, voy a tratar de compartir pantalla. Ventana con este. A ver si me sale bien. Muy bien, ¿están viendo un cuadro comparativo? Dígame fuerte, por favor, ¿lo están viendo? Sí. Profe.
¿Bien? ¿Lo están viendo? ¿El cuadro comparativo? Sí, profe, sí se ve. Profe, se ve. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Fíjense, el contrato de concesión es el artículo 15.11. Leamos el artículo 15.11, así terminamos y vamos a llegar hoy hasta franquicia. Hasta contrato de franquicia, si es que podemos el de factoring, pero por lo menos hasta el de franquicia. Entonces, ¿qué dice el artículo 15.11? Leámoslo, a ver. Yo se los voy a Aplicación poner a igual otros en la pantalla. Es muy importante que vayamos, digamos, llevando todos los artículos. A ver qué dice. Aplicación a otros contratos. Las normas de este capítulo se aplican a los contratos por los que se conceda la venta o comercialización de software o de procedimientos similares y los contratos de distribución en cuanto sean pertinentes. Muy bien. ¿De qué estamos hablando? ¿Del contrato de...? Distribución. No, arriba, ¿qué dice? Concesión. Ojo al Claro. piojo. Ojo. Entonces estamos hablando el 15.11, ojo, no nos vamos a confundir. Entonces ahí ponemos concesión. Las normas de la concesión se le aplican también a la distribución. No es lo mismo. Volvamos al cartelito. Lea, por favor, Trepat, ¿qué dice? El contrato de concesión está previsto por el 15.11. Muy bien. En cuanto sean pertinentes, solamente se le van a aclarar al contrato de concesión. ¿Qué dice el 15.02? Léalo, por favor. Hay contrato A de ver si- concesión con el concesionario que actúa en nombre y por cuenta propia frente a terceros, que obliga mediante una retribución a disponer de su organización empresaria para comercializar mercaderías provistas por el concedente, prestar los servicios y proveer los repuestos y accesorios según haya sido convenido. Entonces, vamos de vuelta analizando lo que usted dijo recién, vemos cómo actúa ahora en el cartel lo dice, cómo actúa Por cuenta propia. Muy bien, entonces, acá ya, vamos a la concesión, el concesionario actúa por cuenta propia y a nombre... El nombre ¿A nombre? propio. En la concesión, yo tengo una concesionaria, yo actúo, ¿cómo es de vuelta? En nombre propio. ¿Y por cuenta? Propia. ¿Cómo propia? ¿Usted vende los autos Trepas? No, de alguien más. Le pone medio de agua. ¿Un tercero? Entonces, usted actúa en nombre propio y por cuenta ajena. O los automotores son suyos, son marca Troncoso, son marca Cares, Artsiek. Los automotores son de otro. Los automotores tienen otra marca, otro logo, otra forma. Y acuérdense que aún así ustedes tienen que hacer cargo de el servicio a terceros, la postventa, los repuestos, los servicios, bla, bla, bla. ¿Qué dice el 15.02? Actúa por cuenta propia frente a terceros. Por eso, actúa en... Hagámoslo de esta manera. En nombre propio, pero por cuenta, hagámoslo de esa manera, démoslo vuelta. En realidad no bueno, en nombre y por cuenta propia. Vamos a hacerlo de esta manera. Yo cuando actúo, cuando intermedio, porque yo tengo una concesión de automotores, vendo y represento a una marca o me represento a mí misma. A ver. ¿Qué piensan ustedes? A una marca y afuera, ¿cómo tiene que ser la concesionaria? ¿Del modelo que me guste a mí?
orientada como me gusta a mí? No, Y los automotores adentro están puestos como yo quiero. Los banners y los flyers están hechos como quiero yo. No. No, profe, sí, Aún cuando instrucciones acá dice, del... claro, exactamente como después vamos a estudiar el franchising, que es la franquicia, que es lo último. Entonces, aún cuando acá dice por cuenta propia, a lo que yo me refería era, aunque actúe por cuenta propia, actúo en nombre de un tercero. ¿Por qué? Porque cuando yo los vendo, no, primero que acá no hay mandato, hay una concesión. Hay un cierto mandato, bueno, más o menos. Porque yo tengo que cumplir con la forma, con la especialidad, con el contenido, con las cláusulas, etcétera. Y yo me tengo que hacer cargo también del post y etcétera. Pero siempre es de otro. ¿Por qué? Porque aunque no haya un mandato específico, sí lo hay en cuanto yo firmo y acepto para poder vender los autos de otros, que tiene que hacer de acuerdo al modelo, de acuerdo a la que presta los servicios financieros, a la entrega del automotor y etcétera, del que me lo está dando. Otro, hay una subordinación técnica económica, hay una subordinación jurídica en la concesión que no la hay en la distribución. En la distribución meramente hay un vínculo cooperativo, es decir, en la distribución yo adquiero los bienes y como, no sé, el mayorista de la distribuidora, los reparto, los vendo, digamos, por ejemplo, no sé qué se me ocurre, Arcor. Arcor no es una concesión. Si yo tengo oficinas de Arcor aquí en Neuquén es porque soy un comprador mayorista y lo revendo. ¿Cuál es mi En los dos tengo un margen en la compraventa, no recibo comisión. ¿Por qué? Porque al actuar por cuenta propia y revendo, gano con el margen de compraventa. Como lo ven en el cartel hay una subordinación técnica y económica y hay una aplicación directa de todo ese conocimiento que viene, de ese know-how, que lo necesito para promocionar el negocio que estoy llevando a cabo. ¿Bien? En cambio, en la distribución, y no, en la distribución hay parte de este contrato de antes que vimos del suministro, es decir, yo distribuyo los zapatos, no sé, Lady Stork o Grimoldi, yo los distribuyo como mayorista en todas las zapaterías de Neuquén, vos, el vendedor último, los adquiere, tiene una garantizado determinada cantidad de productos, suministrándomelo de acuerdo a determinados parámetros que hemos establecido, o de acuerdo a las ganancias, o de acuerdo a lo que normalmente se vende dentro de esta zona, y vos me lo tenés que pagar en determinada manera. Puede haber o no exclusividad, y se puede establecer, de acuerdo al 1503, puede haber determinado exclusividad en cuanto a la zona, en cuanto al producto, o de acuerdo a la clientela también. Entonces, primero establecemos si va a haber exclusividad o no, se admite pacto en contrario. Y si no decimos nada, puede ser para ambas partes en razón del territorio, de la zona, es decir, que yo no puedo designar otro concesionario, el concesionario no puede actuar a través de otro, excepto determinadas ventas directas, yo no me puedo desprender. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque ahí dice, el concesionario actúa en nombre y por cuenta, aun cuando dice ahí en nombre y por cuenta propia frente a terceros, en realidad también actúa en nombre de un tercero. ¿Por qué? Porque en cierta manera también, al haber subordinación técnica y económica, es un mandatario. Porque él tiene que resolver y llevar adelante sus compromisos de acuerdo a lo que le han establecido. ¿Por qué? Porque ustedes ven que toda su organización empresaria que no tenía en la agencia, la tiene que poner para comercializar, para hacer los servicios de postventa, para recibir los reclamos, para solucionar. Entonces no es lo mismo. Y eso lo dice el 1504. Tiene que haber una cantidad mínima, ahí lo anoto, tiene que haber una cantidad mínima, 1504, muy bien.
1504, que hay una provisión mínima de mercadería para atender a las expectativas, me tienen que dar la información, me tienen que dar el know-how, las marcas, como muy bien dijeron, tiene que haber la información técnica necesaria, bueno, me tiene que proveer productos e información también. Entonces, fíjense que en la concesión va más allá de todo esto, ¿bien? Tiene que haber servicios de pre- y postventa, etc. ¿Qué cobro yo? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice en el cartelito? ¿Qué cobro? La diferencia entre el margen y la compra y la venta. En cambio, en la distribución, yo recibo la mercadería, me suministran a mí determinado servicio, bien o lo que fuere, y yo lo acerco a la colocación masiva al mercado minorista. Pero acá, entre el distribuidor, entre el Tradens y el Excipients, hay una colaboración, hay una cooperación. En cambio, en la concesión sí ya hay una subordinación técnico-económica más fuerte, más avanzada, y la tenemos en el, a ver que lo anoto, también en el 1506. ¿Bien? Fíjense que antes de ser la nada, que era la agencia o el suministro, vamos acotando la libertad de acción, la obligación en el cumplimiento de esto, y en esta obligación de colaborar ya no es una cooperación, no, es una obligación. Yo te tengo que prestar el know-how, va más allá de eso la concesión, ¿bien? ¿Qué cobro yo? Una comisión, una retribución, una margen de compraventa. Y no, lo que hay es, entre el margen de compraventa, ¿se puede establecer una comisión? Sí, se puede, no voy a decir que no. Y los gastos, ¿quién los paga? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la gestión útil, o que hablábamos del gestor de negocios, etcétera? Bueno, acá los gastos son a cargo ¿de quién? Ahí lo vamos a anotar, del concesionario, no del concedente, salvo los servicios de preentrega y de garantía que sí, vienen de fábrica, de preentrega y de fábrica. Y esto, la garantía, ¿no? Como les dije recién, estamos hablando de, en el contrato de concesión, se hace cargo el concesionario, excepto en cuáles relaciones, y esto va para la pregunta de examen, ¿en qué situación van todos responsables? En los contratos de, ahí les tiro una data, ¿en cuáles contratos a mí no me importa si es el concesionario, si es el concedente o Mongocho? ¿Quién es? Muy bien, perfecto. Muy bien. San Martín es usted, ¿no es cierto? SM es San Martín, ¿no es cierto? Muy bien, muy bien. En los contratos de consumo, porque en los contratos de consumo son todos responsables en la cadena, todos, desde el que lo fabricó hasta el que me lo entregó. La excepción es en los contratos de consumo. Yo, a mí, como consumidora, esa pregunta de examen, no me interesa, me es, ¿cómo se dice la palabra? Inoponible. A mí no me interesa. Entre ustedes arréglense. Cuando yo recibo el automotor, yo lo tengo que recibir en perfectas condiciones. Ustedes, fíjense cómo arreglan entre ustedes esta relación. La concesión, ¿cómo termina? ¿Qué dice cómo termina? Si es por contrato determinado, en el plazo. Si es por contrato indeterminado, puede finalizar antes, sí, que era el 1492, 1493, la omisión de preavisar, etc. Pero ¿qué hacemos con la compensación por clientela? En el contrato de distribución hay una compensación, sí, por pérdida de clientela. Tiene que haber un preaviso determinado, mientras que no haya responsabilidad en el concesionario, por supuesto que sí. Y tengo que hacerme responsable de todos los servicios que nos han prestado en tiempo y forma. Es cierto también. Entonces, ¿qué hacemos
ahora ya vamos entonces. La distribución no está previsto, acuérdense, pero igual se rige por algunas normas supletoriamente por el contrato de concesión. Muy bien. Entonces, estamos hablando del contrato de concesión, de distribución, y ahora vamos al, digamos, al sumum, que sería el contrato de franquicia, en el cual hay una subordinación absoluta. ¿Qué franquicia conocen ustedes? Para que tratemos y veamos y pongamos los ejemplos. A ver, cuéntenme. ¿Qué franquicias conocen ustedes? La más recontra conocida, ¿cuál es? Burger, McDonald's. McDonald's, Muy bien, perfecto. McDonald's, ¿qué otra más? ¿Qué otra Starbucks, más conocen? A ver, ¿eh? Starbucks, ¿Eh? Muy bien, ¿qué otra más conocen? A ver, ¿eh? Entonces, la dependencia, ahora vamos a verlo. En el contrato de franquicia, llegamos a un punto cúlmine en la dependencia. ¿Bien? En la franquicia ya estamos al tope de la dependencia jurídica, económica, al tope, absoluto. Ya ahora llegamos en el cual yo tengo que tener una estructura económica y una estructura empresarial tremenda, en la cual el otro me dice constantemente cómo lo tengo que llevar adelante, cómo lo tengo que hacer, cómo lo tengo que presentar. Yo no puedo evitar cumplir porque eso implica que se resuelva el contrato. Este contrato es terrible. Es un contrato sumamente encorsetado en el cual yo tengo que cumplir específicamente las obligaciones como accipiens, porque si no este contrato se cae. Este contrato tiene que ser cumplido, pero al pie de la letra. Más allá de la concesión y la distribución, en este contrato, en la franquicia, lleva al punto cúlmine donde yo tengo que cumplir con las expectativas del otro. Para ingresar a este contrato, muy bien, ¿qué dice acá? Perfecto, no. Claro, no. El factor, no. La franquicia es lo que antes se denominaba el franchising. Es franquicia, ahí, franquicia. En cambio, el factoring es igual al factoraje. Ahí está. Muy bien. Entonces, en estos 15 que quedan, quiero hablar de la franquicia. Entonces, ya para la próxima clase solamente nos va a quedar de los contratos. Vamos a hablar del factoring, del underwriting, para poder iniciar con los contratos bancarios, porque esos dos contratos están unidos a los contratos de financiación. Por eso quiero que lo veamos la próxima vez más, y ustedes me van a hacer acordar, porque yo en 2 minutos ya me volé de la faz de la Tierra. Vamos a volver a ver los contratos UT, no es UT, es UT, no más UT. Y vamos a ver todos los contratos de colaboración y de cooperación. Muy bien. Si les interesa, obviamente. Morirse un rato escuchándolo. Entonces, ustedes me van a hacer acordar la clase que viene. Bien. Entonces ahora vamos a hablar de la franquicia. Y la vamos a ver qué es lo que dice franquicia o el franchising. Muy bien. La franquicia está en el 1512. Por favor, léalo, Trepat. ¿Qué dice el 1512? Presten atención, todo lo que hablamos hoy, todo lo que puse hoy, dije, todo son las preguntas del examen que ya preparé. Vamos. ¿Qué dice el 1512? Lo vamos leyendo de a poco. ¿Qué dice? Hay franquicia comercial cuando una parte, denominada franquiciante, otorga a otra, llamada franquiciado, el derecho a utilizar un sistema aprobado, destinado a comercializar determinados bienes o servicios
bajo el nombre comercial, emblema o la marca del franquiciante. Quien provee un conjunto... ¿Listo? Listo, entonces. A las dos partes son ¿qué? ¿Puede haber acá un empresario y un consumidor? No. No. Muy bien. Acá los dos son empresarios. Recomendación. Hacemos un cuadro comparativo, entonces, digamos, así y así. La parte de arriba, acá, la parte de abajo acá. Acá ponemos los contratos. Ponemos agencia, distribución, concesión, franquicia, ¿no? Y entonces acá vamos poniendo exclusividad. Ponemos sí, no, salvo pacto en contrario, obligatorio, geográfica, etc. Exclusividad. Acá ponemos forma de resolución. Acá ponemos forma de compensación. Acá ponemos qué cobro, margen, comisión, es posible la comisión. Acá qué ponemos, responsabilidad o no, imputable o no al tradens o al accipient. Sí, no, sí, no, sí, no. ¿Vamos? Entonces, ahí va, acá, y vamos poniendo sí, no, para que ustedes puedan tener su sistema de cómo acordarse de todo lo que estamos hablando. El 15.12 dice, yo le permito a usted usar las cosas que habíamos visto, ¿en qué unidad? ¿En la número? En la unidad número 4 y 5. Porque estos elementos que son los elementos como de la empresa, los Inmaterial. elementos. Muy bien, perfecto, muy bien, muy bien. Son los elementos inmateriales. Entonces, tiene derecho a utilizar un sistema como... ¿Un sistema como? Ahí está el 15.12. Un sistema... Vamos, Probado. chicos. Probado. Muy bien. Probado. O sea que es una cuestión... ¿Cómo le decíamos en la marca? ¿Cómo era la marca? Las tres cosas debe ser... La marca debe ser... ¿Cómo era? Útil, novedoso y no puede ser contrario a la moral, a la buena costumbre, ¿comprenden? Entonces, fíjense que eso mismo lo tenemos acá, un sistema probado. Es decir, si es probado, es útil, es novedoso, es legal. Vamos, seguimos. Destinado a comercializar. Vamos. Destinado a comercializar. Determinados bienes o servicios bajo el nombre comercial, emblema o la marca del franquiciante. Quien provee un conjunto de conocimientos Entonces, técnicos. tenemos que provee un conjunto de conocimientos técnicos. Es decir, le provee ¿cómo se llamaba eso? Know-how. Pero perfecto, muy bien. El know-how y el contrato ¿cómo se llamaba? El contrato cuando le traigo todo de afuera, ¿cómo se llamaba? El contrato para que usted sepa hacerlo, ¿cómo se llamaba? Ahí lo escribí. El contrato de transferencia de tecnología. Entonces, le traigo un conjunto de conocimientos, ¿para qué? Para que usted me pague una contraprestación directa o indirecta. ¿Pero qué me obligan a mí? El franquiciante sí o sí tiene que ser ¿cómo? El que de la marca, la patente, el Titular exclusivo. Pero perfecto, el titular exclusivo. Volvemos a lo de antes. Tiene que ser el titular exclusivo. Entonces, ya sabemos. Y la última parte. Yo, ¿puedo ser dueña del negocio en parte o no parte? No, no puede tener participación Perfecto. accionaria. No puedo tener participación. Muy bien. Hay dos franquicias. Una es la mayorista y una es la de desarrollo. La mayorista, ¿qué pasa? Dice el 15.13. O sea que en la franquicia yo le cedo
por un precio determinado que se paga al principio, que se llama canon, y después me paga todos los meses un royalty, que se establece sobre las ganancias o sobre lo que usted haya vendido. Dos, uno al principio y uno todos los meses, o cada 6 meses, o cada lo que se hubiera determinado. Y el 15.13 dice que hay dos, una mayorista y una de desarrollo. ¿Qué dice la mayorista, Trepat? Es El aquella 15.13. de la cual el franquiciante otorga a una persona física o jurídica un territorio o ámbito de actuación nacional o regional o provincial. ¿Listo? Entonces, ¿qué hay ahí? ¿Hay exclusividad o no? En este cuadro mental que dijimos, ¿hay exclusividad, sí o no? Sí, hay exclusividad en un territorio determinado. ¿Y yo puedo hacer qué cosa? Usted me da la franquicia y yo ¿qué puedo hacer? ¿Nombrar? ¿Puedo nombrar qué cosa? Subfranquiciados. Exactamente, entonces yo puedo ir al interior de la provincia y abrir sus franquicias de lo que usted me dio. Siempre bajo contraprestaciones específicas. Es decir, sí, yo puedo ir, si usted me da la concesión, no sé, del lomo Beto, o de, no sé, de la pizza, ¿cómo se llama? O de los helados Fredo, yo puedo ir al interior y, con la franquicia mayorista, nombrar sus franquiciados. Pero la de desarrollo, ¿qué pasa? Es más reducida. ¿Por qué? Porque yo le permito, sí, el derecho a abrir múltiples negocios franquiciados, sí. Pero ¿qué cosa no puedo hacer? Puedo hacerlo, pero con dos situaciones. Una, un plazo no menor a ¿qué? A 5 años. Muy bien, quédate, no lo decía. Y otra cosa, ¿qué cosa no puedo hacer? No puedo, ¿qué? Al final, no puedo. No puedo, ¿qué cosa? Al final de la frase, no puedo. Ahí se lo pongo en el chat. ¿Qué cosa no puedo? No puedo ceder. ¿Ceder qué cosa? La franquicia. ¿Sin qué? Sin el consentimiento del franquiciante. En la otra podía, no tenía el freno de los 5 años, pero acá no me dan el consentimiento, no puedo subfranquiciar. Es decir, no puedo tener en el interior de Neuquén otros locales de Fredo si Fredo no me da el ok. ¿Comprenden? ¿Vamos? Y yo tengo que ser la titular exclusiva de la marca. Es decir, yo la tengo que haber registrado en el INPI, a como dé lugar. Y después, la última parte, ¿qué está definiendo la última parte del artículo? Sistema de negocio, el conjunto, ¿verdad? ¿Qué es esa parte? ¿Qué es la definición de qué? ¿De? Exactamente. Porque me están diciendo cómo hacer los alfajores, cómo hacer para vender los pantalones, cómo hacer para vender los zapatos Grimaldi, cómo debo hacer, ¿me entienden? Secreto, cómo se acuerdan, secreto, sustancial, transmisible, bla, 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 bla. Ese es el know-how. Porque vos lo necesitas para hacer las hamburguesas, para hacer la pizza, para hacer lo que fuere, como te digo yo que se debe hacer, con la marca, con el logo. Vos tenés que hacerlo como te digo yo. No podés hacer cualquier cosa. Y los trabajadores que lo dicen en la franquicia, supuestamente, los trabajadores no hay responsabilidad solidaria, que es una mentira, porque sí hay una subordinación técnica y jurídica. Así que eso que dicen es para los comercialistas nada más, pero para nosotros los laboralistas es ilegal, entonces no sirve para nada.
No puedo tener entonces subconcesionario no, a menos que me lo permita. 15.14 y 15.15 habla de las obligaciones nuestras de los dos lados. Yo tengo que hacer lo que vos decís, tengo que pagarte en tiempo y forma, tengo que respetar las normas, tengo que respetar a la clientela, tengo que actuar de determinado plazo, actividad, no puedo tener otras franquicias en mi lugar ni vender otras cosas. El 15.16 habla de un plazo, normalmente lo hacemos, pero ustedes ya se acuerdan, como los otros contratos, que eran, ¿se acuerdan? Los de los 4 años, etcétera. ¿Se puede hacer un plazo menor? Sí, se puede establecer, acuérdense, ferias, congresos, etcétera. Y en el caso de que se vence y no decimos nada, se pacta tácitamente por un año. Y después de la segunda renovación, indefinido. ¿Bien? ¿Hay exclusividad? Sí. ¿La exclusividad para quiénes son? Para ambas partes. Zona y etcétera. ¿Se puede limitar la exclusividad? Sí, señor. Decir, bueno, hasta Neuquén sí, hasta Neuquén no, y etcétera. El franquiciado no puede ceder la posición, es cierto, lo dice el 15.18, salvo que estuviera previsto del contrato y el franquiciante lo aceptara en las condiciones que el franquiciante lo dice. Pero el franquiciante no puede comercializar con terceros dentro de la zona que me diste a mí, y no, porque si vos lo vas a hacer para que me diste la franquicia a mí con la exclusividad, no tiene ningún sentido, porque entonces vos me vas a pasar por encima, vas a venderlo, tenés mayor capacidad para repartir, y entonces, ¿en qué quedamos? ¿Qué hacemos con la responsabilidad? Bueno, acá lo que dicen es que no existe responsabilidad laboral frente a mis trabajadores y los dependientes son de que eso es una mentira porque como hay una relación terrible de superioridad, de inferioridad, entonces a mí no me interesa y yo voy a demandar a todos y chau. Y listo. ¿Y cómo es la responsabilidad frente a los terceros por al consumidor? ¿Quiénes responden? Frente al consumidor, ¿quiénes responden? Todos en la cadena. Y probaron que la cadena se rompió por culpa del franquiciado, a mí no me interesa. Yo como consumidor, todos son responsables. A mí no me interesa si la rompiste vos a la malla, si vino rota, si vino fallada. La malla está rota y vos me la tenés que cambiar. Finish. Es lo que vimos antes en los contratos en el 1092. A mí no me interesa cómo se arreglan entre ustedes. Se matan. A mí la malla me la entregan como yo la compré. La responsabilidad es solidaria. Último, y con esto terminamos el día de hoy. ¿Qué dice el 1522? ¿Cómo termina este contrato? ¿Cómo termina este contrato? Perdón, con esto terminamos. Sí, disculpen, me estaban hablando. ¿Cómo termina este contrato? El 1522, y con esto terminamos la clase. ¿Cómo termina? El contrato se sigue por la muerte o incapacidad de Uno, cualquiera ¿la muerte de quién? de cualquiera de las partes. Muy bien, porque es un contrato como intuitu personae. Muy bien. ¿Otro? El contrato no puede ser extinguido sin justa causa dentro del plazo de su vigencia original pactado entre las partes. O sea, sin justa causa dentro de su vigencia. Es decir, yo tengo que decir el 1084. ¿Se acuerdan cuál era el 1084? En el cual razonablemente yo puedo prever que el otro no va a poder cumplir. Y mira, yo te veo que hace 3 meses no me entregas nada, razonablemente lo puedo cortar, pero por esto lo puedo resolver. Después,
Inciso C. Los contratos con un plazo menor de 3 años, justificado por razones especiales, según el artículo Ahí 1516. está. Entonces, si es de menor de 3 años, sí, por razones especiales. O cualquiera sea el plazo, ¿con cuánto tiempo le tengo que avisar? No menor de un mes por cada año de duración. ¿Y hasta cuántos? No, de 6 meses. De 1 a 6 meses. Listo. Y el preaviso, sino a los 3 meses. Falta de preaviso, me pagan las ganancias. Sí o sí, me tienen que pagar las ganancias. Y al final, ¿qué dice? ¿Qué hacemos con la competencia? Si usted me dice que yo no puedo tener competencia con otros productos después de extinto el contrato, termina el contrato y hasta un año después usted no puede vender otra cosa que sea mi competencia. ¿Cuánto más puede durar? Un año. De un territorio razonable. De vuelta a la palabra razonable. ¿Bien? Pero no me puede restringir o distorsionar la competencia. Bueno, hoy entonces terminamos con todos estos contratos. La próxima clase vamos a hablar del contrato de factoring, que es el factoraje. Estén atentos porque les voy a dar un montón de elementos más que no están en el libro. El contrato de underwriting, que también lo vamos a explicar porque tampoco está en ningún libro. Y vamos a empezar con los contratos bancarios. Y me van a hacer acordar, y vamos a hablar de vuelta de los contratos de colaboración, de participación entre empresas. ¿Bien? ¿Alguna duda de hoy? ¿Algún cerebro que no haya quedado quemado y puedan hablar? Que no estén jugando a los jueguitos y mirando fútbol y mirando ESPN. Bueno, entonces que tengan buenas tardes, gracias por haber estado. Y entonces nos vemos nos vemos entonces el jueves. Muchas gracias a todos por haber estado y que tengan re buenas semanas.